Mi hijo y su esposa me empujaron contra una puerta de vidrio. El vidrio se hizo añicos. Yo estaba sangrando. Ellos lo llamaron un accidente. Me quedé sentada en esa cocina fría, sola, pensando que tal vez ahora sí era una persona sin valor, porque ya no tenía un sueldo. Pero lo que ellos nunca supieron es que yo había heredado en silencio 21 millones de dólares. Ellos creían que no me quedaba nada. ¿Qué van a hacer cuando se enteren de que yo podría comprar y vender todo lo que ellos tienen, en efectivo? Nunca pensé que vería mi propia sangre en la cocina del piso, no en la casa de mi hijo, no a los 71 años. Sucedía un martes. Acababa de empezar a nevar afuera, suave y constante, como el silencio antes de que algo se rompa. Bradley y Juliana habían estado tensos toda la mañana. Yo me hacía pequeña, como a veces hacemos las mujeres mayores cuando sentimos que nuestra presencia ya no es bienvenida. Juliana estaba de pie junto a la encimera, con los brazos cruzados. Su voz era más cortante que de costumbre. «Todavía tienes la escritura en tu nombre, ¿verdad?» No necesitó alzar la voz. Su tono cortaba lo suficiente. La miré a ella, luego a Bradley. Él no me miró a los ojos, solo estaba ahí, jugueteando con su teléfono como si esta conversación no tuviera nada que ver con él. Pero sí tenía que ver, nos involucraba a todos. La casa todavía estaba a mi nombre y a ellos no les gustaba eso. Yo sabía que habían estado planeando algo, susurros, cartas que desaparecían, cajones cerrados con llave, pero yo me había quedado callada. Les dije con calma que todavía no estaba lista para firmar nada, que tal vez podíamos sentarnos más tarde y hablarlo bien, tal vez después de la cena. Juliana no esperó. Dio 2 pasos hacia adelante y señaló la puerta de atrás. Dijo que necesitaba tomar aire fresco, que yo estaba siendo muy emocional, que era mejor que saliera un momento. Su mano agarró mi brazo, al principio no fuerte, pero firme. Luego algo cambió. Bradley, que seguía en silencio, se puso a su lado. Recuerdo que su mano rozó la mía como si quisiera ayudarme a caminar. Recuerdo la tensión en su mandíbula. Al segundo siguiente, yo estaba cayendo. Mi espalda golpeó el vidrio. Se oyó un crujido fuerte y seco. Luego todo cedió. Caí afuera, medio en la nieve, medio entre los pedazos de vidrio. El frío me mordía los brazos. El olor a sangre se mezclaba con el aroma amargo del pino y el invierno. Por un momento pensé que no me iba a levantar nunca más, pero me levanté. Siempre me he levantado. Desde adentro, Juliana gritó que había sido un accidente, que yo había perdido el equilibrio, que ellos estaban tratando de ayudarme, pero no abrieron la puerta. No vinieron a ver cómo estaba, ni siquiera Bradley. Me puse de pie, mi mano sangraba, mi abrigo estaba roto, la nieve me empapaba los zapatos, y sin embargo, lo único que sentía era una calma. No shock, no dolor, solo calma. Como si algo dentro de mí hubiera vuelto a encajar en su lugar. Me di la vuelta, caminé por la entrada hacia la calle, ni una palabra. No era la primera vez que me hacían sentir que no pertenecía ahí, pero era la primera vez que lo veía con claridad. Ellos querían que me fuera, tenían planes para esta casa, y en sus ojos yo ya no era la madre que lo había criado, era un obstáculo, una firma, un retraso. No fui al hospital, fui al diner de la cuarta con Maple, me senté en el reservado del fondo, pedí un café con extra de crema. La mesera no se inmutó cuando vio la sangre, solo me pasó una servilleta y dijo, «Tranquila, tómate tu tiempo». Y yo me lo tomé. Esa noche, mientras la nieve seguía cayendo, reservé un auto de alquiler y me registré en un motel. Las manos todavía me dolían, pero mi mente estaba más clara que en años. Sabía que tenía que actuar con cuidado, en silencio. No iba a gritar, ni a suplicar, ni a hacerme la víctima. Iba a hacer lo que siempre había hecho mejor: observar, pensar, moverme. Ellos pensaban que yo era débil, pensaban que ya estaba acabada, pero se olvidaron de quién había construido esta vida en primer lugar, se olvidaron de quién se aseguró de que nunca pasaran hambre, quién pagó sus préstamos universitarios, quién cofirmó la hipoteca de ellos. Se olvidaron, pero yo no. Si todavía estás escuchando, gracias por estar aquí. Algunas historias no empiezan con una sonrisa o una celebración. Algunas empiezan con vidrio roto y el silencio que viene después. Pero el silencio, cuando lo eliges, puede ser poderoso, y el mío apenas estaba comenzando. ¿Tú te habrías ido o te habrías quedado?
Dímelo en silencio en tu propio corazón, porque la siguiente parte es cuando todo empezó a cambiar. Me quedé en el motel 3 noches. Era de esos lugares donde las sábanas siempre están frías, y el ventilador del techo hace un leve tic-tac como un reloj viejo que se está quedando sin tiempo. Pero era tranquilo, y nadie hacía preguntas. Yo necesitaba tranquilidad más que comodidad. A la mañana siguiente del incidente del vidrio, me levanté temprano. La mano se me había hinchado un poco, pero la limpié y la vendé de nuevo. Me hice una lista, solo 4 cosas. Cosas simples, medibles, cosas que yo podía controlar. Arriba de todo puse una palabra: prueba. Siempre había confiado en mis instintos. Pasé décadas leyendo a la gente en salas de juntas y de mediación, calmando conflictos con nada más que una voz serena y las palabras correctas. Pero esto no era trabajo, era mi vida, mi hijo, mi casa. Las líneas se habían borrado poco a poco con el tiempo hasta que ya no sabía si vivía con familia o entre personas que esperaban que me fuera. Recordé algo de unos meses antes, una tarde tranquila cuando Juliana se llevó a los niños a casa de su madre y yo tuve la casa para mí sola. Había instalado una pequeña cámara entonces, nada sofisticado, solo una copia de seguridad. Estaba escondida en la esquina de la estantería, disfrazada de un búho de cerámica pequeño. No se lo dije a nadie. Nunca pensé que la necesitaría. Pero después de ese momento en la puerta, lo supe. Llamé a la amiga que me ayudó a instalarla, Maya, una ex colega del hospital. Trabajaba en cumplimiento y seguridad tecnológica, aguda como un cuchillo, y nunca hacía preguntas innecesarias. En unas horas recuperó el video y me lo envió a mi Drive privado. Lo vi una sola vez, solo una. Las manos de Bradley, la voz de Juliana, el ángulo, el sonido de mi cuerpo golpeando el vidrio, la nitidez del rompimiento. Luego, silencio. Ya no había forma de negarlo. Esto no eran solo sentimientos heridos, no era un malentendido, era agresión, y ellos lo habían cubierto con silencio y falsa preocupación. Todo mientras miraban con deseo la casa que yo había pagado completamente hace 27 años. Al día siguiente llamé a una abogada. Se llamaba Neirin, una mujer de unos 50 años con voz de grava y acero. No pedía drama, pedía documentación. Yo le di todo. Mientras ella empezaba a preparar el caso por abuso a persona mayor y coerción de propiedad, yo puse en marcha el resto de mis planes. Fui al banco en silencio, saqué lo suficiente para mover las cosas rápido, pero no tanto como para levantar alarmas. La mayoría de mis fondos estaban intactos, todavía en bonos municipales, un fideicomiso inmobiliario privado y una cuenta separada ligada a un fondo que me dejó un viejo cliente. 21 millones en total. Me había tomado años, pero era mío. Nunca le había hablado de eso a Bradley. Él asumía que mi jubilación venía de una pensión modesta, que vivía de la seguridad social y de lo que sobró de la cuenta de su padre. Esa suposición lo mantenía cómodo en su sensación de derecho. Y Juliana nunca imaginó que yo pudiera ser más de lo que parecía. Pelo gris, suéteres suaves, mañanas tranquilas, fácil de descartar, pero yo había estado construyendo algo que ellos nunca se molestaron en ver. Alquilé un apartamento de corto plazo en la ciudad bajo otro nombre, solo mes a mes, sin lujos, sin ruido, no necesitaba vistas, necesitaba espacio para pensar. Lo primero que puse en la encimera fue una carpeta. Adentro estaban el video, una copia impresa de la escritura de la casa, mi testamento y el primer borrador de la denuncia de Neirin. Luego me senté, respiré hondo y por primera vez en años me permití sentir todo: la traición, la humillación, el dolor profundo de ser vista como desechable por las mismas personas a las que les di todo. Pero debajo del dolor, algo más había empezado a crecer, una resolución tranquila. No para castigar, no para destruir, sino para recuperar. No solo mi nombre en un papel, no solo mi casa, sino mi espacio, mi dignidad, mi lugar en el mundo. Y sabía que esto era solo el comienzo. Me desperté esa mañana antes de que saliera el sol.
no por inquietud, sino por claridad. Había una extraña comodidad en la tranquilidad de mi nuevo apartamento. El zumbido del calentador, el tráfico lejano, el sonido hueco de mis pantuflas en el piso de la cocina. Puse agua a hervir para el té y me paré frente a la carpeta que había dejado en la encimera la noche anterior. Era una carpeta negra común, nada especial, pero lo que contenía tenía peso. Adentro había 3 documentos. El primero era una copia impresa de la escritura de la casa. Mi nombre todavía estaba ahí, claro como el día, sin copropiedad, sin firmas de transferencia. Me había resistido a firmar nada durante años, siempre sintiendo un pequeño tirón en el estómago que decía, espera. Ese tirón me había salvado. El segundo era un registro de mis bienes financieros, no por orgullo, sino por hechos. La mayor parte del dinero había llegado a lo largo de décadas a través de inversiones silenciosas en viviendas para cuidado de largo plazo, sistemas hospitalarios y centros de bienestar en 3 estados. Antiguos clientes me habían dejado partes en sus testamentos, fideicomisos o simplemente por gratitud. Yo nunca gasté mucho, nunca necesité hacerlo, tenía suficiente. El tercero era el video de seguridad, una imagen fija impresa en la portada, mi cara, mis manos en el aire, el momento antes de la caída. Cerré la carpeta con suavidad. Hoy empezaría a presentar los papeles formales con Nadine, pero antes necesitaba mirar hacia atrás una última vez. Saqué un cuaderno viejo de mi bolso, de esos con tapa de tela verde, los bordes suavizados por el uso. Lo había usado durante años para anotar cosas, conversaciones, fechas, notas de cuando empecé a sentir que algo no estaba bien. No eran los grandes momentos los que formaban la imagen completa, eran los pequeños, como la vez que noté que clasificaban el correo antes de que llegara a la mesa de la cocina, o cómo Bradley insistió en manejar él solo las facturas de servicios, aunque yo siempre las había pagado. Las preguntas que Juliana hacía, casuales pero calculadas, sobre quién heredaría la casa o si había actualizado mi testamento. Y luego estaban los papeles que nunca volví a ver, mis estados de seguridad social, el sobre del banco. Recordé un día que pregunté si había llegado mi tarjeta de Medicare y Juliana me despachó diciendo que la había guardado en un lugar seguro. Nunca la encontré. Sola en la cocina de ese apartamento tranquilo, me di cuenta de que lo que había sentido no era paranoia, era preparación. Ellos no estaban esperando que yo muriera, estaban preparándose para que yo desapareciera en silencio, sin escándalo, sin preguntas. Tomé un sorbo largo de té y miré por la ventana. La nieve había vuelto, fina y constante, cubriendo los techos como polvo en estantes olvidados. Después del desayuno me vestí con cuidado, no por vanidad, sino por propósito. Pantalones grises, suéter negro de cuello alto, abrigo de lana, el mismo abrigo que llevé cuando firmé mi primer contrato de liderazgo en el hospital en 1984. Ese abrigo había visto el interior de más salas de juntas que muchos socios jóvenes. Llevé la carpeta a la oficina de Nadine a las 10 de la mañana. Su asistente, una joven brusca con pelo corto y frases cortas, me llevó a una sala con estanterías llenas de carpetas legales y reconocimientos enmarcados. Nadine estaba detrás de un escritorio limpio, sin desorden, sin fotos, solo una pluma y un bloc amarillo. No ofreció charla pequeña, no necesitaba hacerlo. Abrió la carpeta, pasó las páginas y asintió. Tardó menos de 30 minutos en confirmar lo que yo ya sabía. Tenía un caso, no solo por agresión, sino por manipulación financiera, coerción y negligencia intencional hacia una persona mayor dependiente. Colorado tenía leyes claras sobre abuso a mayores y Nadine había trabajado con jueces en casos así antes, en silencio, sin medios, pero con firmeza. Le pedí que todo quedara sellado, sin presentaciones públicas todavía. No buscaba titulares, quería resolución. Ella aceptó. Nos moveríamos lento pero con decisión. Al mediodía había firmado la declaración preliminar. A las 3 de la tarde, copias del video estaban guardadas en 2 lugares seguros y al atardecer estaba de vuelta en el apartamento, sentada en la misma silla junto a la ventana, la carpeta ahora más delgada, pero más pesada en impacto. Todavía faltaban semanas para que se presentaran los cargos, tal vez más para la fecha en corte, pero el movimiento había empezado. Y una vez que algo así empieza a rodar, no se puede deshacer. Esa noche no dormí mucho. El cuerpo me dolía en lugares que antes no.
La mano todavía tenía un leve temblor por la lesión, pero ya no me sentía pequeña, ni olvidada, ni invisible. Sabía que las personas que crié ya no me veían con claridad, veían lo que creían que yo representaba: obstáculo, responsabilidad, detraso. Pero no sabían todo. No sabían que los fondos ya habían sido movidos a una compañía holding separada, que el fideicomiso había sido actualizado, quitando a todos los herederos hasta nuevo aviso, que el título de la casa no solo seguía a mi nombre, sino que ahora estaba legalmente protegido por un fideicomiso revocable. Y, sobre todo, no sabían que la mujer que intentaron borrar ya había escrito el siguiente capítulo sin ellos. Pasarían semanas antes de que notaran que algo faltaba, pero el silencio que dejé atrás se haría más fuerte con el tiempo. 3 días después de salir de la oficina de Nadine, recibí una llamada tranquila justo después de las 8 de la mañana. Su voz era serena y calmada. Los papeles habían sido presentados. La denuncia había entrado oficialmente al sistema de la corte. Me dijo que no esperara nada dramático al principio. Estas cosas toman tiempo, pero ya había comenzado. No hablé mucho por teléfono, solo un suave gracias. Luego colgué y me quedé parada en medio de mi pequeña cocina, dejando que el silencio hablara más fuerte que las palabras. Esa misma tarde manejé hasta un centro de envíos privado cerca del límite de la ciudad. Entregué un sobre ya sellado con 3 cosas impresas adentro: una copia de la denuncia, una carta de la abogada solicitando la devolución de todos los documentos relacionados con la casa y un aviso de contacto restringido, efectivo de inmediato. La dirección en el sobre era la de Bradley y Juliana. No me quedé, no miré atrás. Cuando regresé al apartamento, la nieve había empezado a caer de nuevo, esta vez más fuerte, del tipo que aplasta todo, que hace el mundo más silencioso, como una tapa en una olla que va acumulando presión poco a poco. Me senté junto a la ventana y abrí mi cuaderno, pasé las páginas hacia atrás y vi cómo antes anotaba cosas que parecían demasiado pequeñas para importar, pero ahora se leían como un patrón, una estrategia. Juliana una vez había firmado por accidente mis estados médicos. Eso fue hace 4 meses. Bradley había ofrecido actualizar la información de impuestos de la propiedad en línea por mí. Eso fue el invierno pasado. Habían intentado ponerme en un nuevo plan de teléfono, diciéndome que me ahorraría dinero. En cambio, perdí acceso a mi app bancaria por 2 semanas. Todo sutil, todo calculado. Ese día hice una nueva lista, no de lo que había perdido, sino de lo que todavía controlaba por completo: la escritura, el fideicomiso, el video, la ley y, lo más importante de todo, a mí misma. A la mañana siguiente, Nadine me mandó un correo con una actualización del caso. La corte había emitido una fecha de revisión preliminar, nada público, sin arrestos, pero si las cosas seguían como se esperaba, el video se usaría como evidencia directa y se podría colocar una orden de restricción temporal. No celebré, no respiré más tranquila, pero sentí que algo se acomodaba dentro de mí, no alivio, no satisfacción, sino alineación. Esa semana también me reuní con Marcus, un planificador de patrimonios con el que había trabajado años atrás durante la reestructuración del portafolio de jubilación de un cliente mayor. Era confiable, discreto y siempre me trataba como si todavía tuviera el título del hospital, aunque no lo tenía desde hacía más de una década. Le dije que preparara documentos para mover la mayor parte de mis bienes a una nueva fundación, un fideicomiso sin fines de lucro para apoyar la capacitación profesional y recursos de bienestar para mujeres mayores de 60 años, especialmente viudas, especialmente aquellas que lo habían dado todo a la familia, solo para encontrarse descartadas una vez que ya no eran necesarias. Marcus no parpadeó, hizo preguntas inteligentes, me dio plazos, me dijo que era posible y que era sabio retrasar. Salí de su oficina con una carpeta de borradores y un calendario lleno de pasos silenciosos. Afuera las calles estaban resbalosas, los peatones caminaban con cuidado. Yo caminé más despacio de lo usual, no porque estuviera cansada, sino porque ahora podía permitírmelo. Por primera vez en años, no tenía prisa por demostrar nada. Pasé esa noche revisando álbumes de fotos viejos, no por sentimentalismo, sino por verdad. Quería ver los momentos que había olvidado, las sonrisas que eran reales, las fiestas donde el calor no se sentía fingido. Una foto destacó: Bradley a los 12 años, sentado a mi lado en el césped del hospital, comiendo un sándwich que yo le había preparado en una lonchera.
el pelo revuelto, su brazo alrededor de mi hombro. No era cruel entonces, era solo un niño con demasiadas emociones y poco espacio para procesarlas. Sostuve esa foto mucho tiempo, no para justificar, sino para recordar de dónde veníamos, para poder entender completamente dónde habíamos llegado. Unos días después recibí un mensaje de voz de Juliana. Su voz era tensa, profesional. Dijo que habían recibido la carta de mi abogada y que estaban sorprendidos por las acusaciones. Esperaba que pudiéramos resolverlo en privado. Ni una disculpa, ni arrepentimiento, solo control. Sonaba más preocupada por el rastro de papel que por los pedazos de vidrio todavía metidos en el bolsillo de mi abrigo. No respondí. Nadine manejaría todo contacto de ahora en adelante. No iba a discutir, no iba a explicar. En cambio, me preparé. Hice copias de todos los documentos, los guardé en 3 lugares separados. Programé una segunda cita con Marcus para finalizar la transferencia de la primera parte de los fondos. Compré una chaqueta nueva, de lana gris, pesada, hecha para días fríos y caminatas largas. La vieja, la que tenía la mancha de sangre en la manga, la doblé y la puse en una bolsa sellada. No para olvidar, sino para preservar la línea entre antes y después. Luego salí a caminar. El viento era cortante, pero no me inmuté. Mi cuerpo se había acostumbrado a la incomodidad, pero mi mente estaba más clara que nunca. Pensaban que empujarme contra un vidrio me rompería. Lo que no se dieron cuenta es que algunos vidrios se rompen limpios, pero la mujer que está del otro lado puede salir más afilada, no amargada, solo precisa. Y ahora yo tenía precisión, y papeles, y paciencia, y la ley. El apartamento se volvió más silencioso a medida que avanzaba la semana. La nieve se acumulaba contra el borde de la ventana y tragaba el ruido de afuera. Cada mañana me despertaba con el mismo ritmo. Té primero, luego documentos, luego caminar. Se convirtió en una especie de ritual silencioso, uno que me ayudaba a mantenerme aguda sin caer en tristeza. La quinta mañana manejé hacia el oeste, a las montañas. No le dije a nadie, ni siquiera a Nadine. Salí temprano, justo después del amanecer, con una maleta pequeña de noche y el abrigo nuevo. Había hecho una reservación bajo otro nombre, un hábito que adquirí durante mis años manejando personal hospitalario de alto perfil que necesitaba discreción. Algunas cosas nunca se van. El camino serpenteaba entre pinos altos y lagos congelados. El cielo colgaba bajo, gris y constante. Cuando llegué a Aspen era casi mediodía. La nieve era más espesa y, fresca, intacta. El aire se sentía más limpio que cualquier cosa que había respirado en semanas. Me registré en una pequeña cabaña cerca de las aguas termales. Nada extravagante, pero limpia. Chimenea, vista a la pista, cocina completa que no usaría. No estaba ahí por placer, estaba ahí para respirar silencio, para recordar quién era antes de que empezara el ruido. Esa tarde me metí en la piscina al aire libre. El agua estaba caliente, casi demasiado contra el aire frío, y me quedé bajo la superficie más tiempo de lo usual, no para olvidar, sino para vaciarme, para hacer espacio. A la mañana siguiente me desperté temprano, y me senté en la terraza de madera envuelta en una manta. Tomé café y pensé en la versión de mí que solía hacer excusas por cómo Bradley me trataba. La mujer que decía, tal vez solo está estresado, tal vez solo protege a Juliana, tal vez entendí mal. Había dejado de hacer excusas el día que mi espalda golpeó el vidrio. Ahora miraba hacia atrás con ojos más afilados y empecé a hacer nuevos esquemas, no para fechas en corte o documentos, sino para cómo viviría si ya no necesitaba explicarme ante nadie. Ese mismo día caminé hasta el pueblo y me detuve en una librería tranquila que solía visitar años atrás. La dueña, una mujer llamada Ruth, todavía me recordaba. No hablamos mucho. Elegí algunos libros, casi todos sobre mujeres tranquilas que cambiaron sus vidas tarde, y me fui sin anunciar quién era o por qué estaba ahí. No necesitaba ser la mujer con la carpeta, no hoy. Para el tercer día, la cabaña se sentía como mía, no porque la tuviera, sino porque yo misma la había llevado ahí por elección. Hay algo poderoso en recuperar espacio, aunque sea temporal. Es la diferencia entre escapar y regresar. Esa noche escribí cartas. No a Bradley, no a Juliana, cartas a mí misma, a la versión de mí a los 40 que pasaba cumpleaños sola porque la familia se olvidaba,
A la versión a los 50 que los ayudó a comprar su primera casa, pero no fue invitada a la inauguración. A la versión a los 60 que pagó en silencio sus deudas de tarjeta cuando no llegaban al mínimo. Escribí a cada una de esas mujeres y les dije que hicieron lo que pudieron con el conocimiento que tenían. Las perdoné y les agradecí, porque sin ellas no estaría aquí, lo suficientemente fuerte para irme, lo suficientemente lista para planear, lo suficientemente silenciosa para que la verdad haga el trabajo. Esa noche la nieve se volvió violenta. Los vientos aullaban contra las ventanas, haciendo temblar el vidrio, recordándome lo frágiles que pueden ser las paredes. Pero la chimenea seguía encendida y el techo aguantaba fuerte. No me sentía insegura, me sentía despierta. A la mañana siguiente salí temprano. El camino de regreso era resbaloso y empinado, pero no tuve prisa. En cada curva pensaba en lo que vendría después. Sabía que Nadine estaría preparando la siguiente presentación. Sabía que Juliana probablemente intentaría responder con alguna versión de encanto o indignación. Sabía que Bradley haría lo que siempre había hecho, callarse, luego pasivo, luego resentido. Pero yo no iba a volver a esa casa. Tampoco iba a volver a esa vieja versión de mí misma. En cambio, manejé directo al edificio que albergaba mi fundación recién registrada. Los papeles se habían finalizado 2 días antes. No se lo había dicho a nadie, ni siquiera a Marcus. Era mi comienzo privado. Caminé hasta la recepcionista, le entregué mi identificación y sonreí cuando miró y dijo el nombre de la fundación. Le pedí que lo repitiera solo para oírlo en voz alta. La Iniciativa Montreux, un lugar para que mujeres mayores de 60 reconstruyan, en silencio, poderosamente, a su manera. Me dio el paquete de bienvenida, le agradecí, caminé al pequeño despacho que me habían reservado y me senté en la silla detrás del escritorio, sin ceremonia, sin aplausos. Pero por dentro sentí que algo cambiaba, algo real. Bradley una vez me dijo que yo era demasiado sensible, que necesitaba dejar de tomar las cosas tan personalmente. Ahora tomaba las cosas personalmente a propósito, no por dolor, por claridad, porque a veces, después de que la nieve se asienta, te das cuenta de que el camino no estaba perdido, solo estaba cubierto un tiempo, y ahora yo lo estaba recorriendo sola. La primera vez que volví a ver a Juliana no fue en un juzgado, ni por teléfono, fue en una exhibición de propiedades. No lo había planeado así, pero la vida tiene un ritmo extraño una vez que dejas de tratar de controlar su tempo. La firma donde ella trabajaba estaba organizando un tour de casas recién renovadas en las afueras de Denver. Una de las casas, un rancho minimalista de 5 dormitorios con vigas abiertas e interiores escandinavos, había sido financiada por un grupo de inversión privado. Lo que Juliana no sabía era que ese grupo había pasado recientemente a nueva administración, en silencio, discretamente. Esa administración era yo. Llegué 10 minutos temprano, con gafas oscuras y un abrigo largo. No necesitaba esconderme, pero tampoco quería ser el centro de atención. Caminé por la casa como cualquier otra invitada, escuchando la voz pulida de Juliana mientras explicaba el azulejo importado, el calentamiento por piso, los rebates de paneles solares. Se veía igual, pelo perfecto, voz firme, ese tono excesivamente amable que siempre usaba cuando vendía algo. La vi gesticular hacia una pareja, más jóvenes que ella, sobre la cocina mejorada. Sonreía de una forma que no llegaba a los ojos. Cuando se dio vuelta y me vio, vi que su expresión vaciló, solo un segundo. Luego se recompuso. No estaba segura si debía reconocerme. Yo no le di la oportunidad. En cambio, caminé al dormitorio principal y pasé los dedos por el alféizar de la ventana. El aire olía a cedro y aceite de limón. Todo estaba escenificado. Nada se sentía vivido, igual que su matrimonio. Chloe, su asistente, era joven, aguda. La había visto una vez en una función familiar años atrás cuando todavía era nueva en el equipo de Juliana. Ahora llevaba un traje a medida y una tabla con sujetapapeles. Se aclaró la garganta detrás de mí y dijo en un tono más arrogante de lo necesario que era una visita privada.
Me di vuelta despacio y la miré a los ojos. No necesité alzar la voz. Simplemente le entregué una tarjeta de presentación con el nombre de la firma de inversión. Mi nombre estaba listado como socia estratégica. Sus ojos la escanearon, luego se abrieron. Balbució algo sobre consultar con Juliana. Le dije que se tomara su tiempo. Yo estaría en la sala del sol. 10 minutos después, Juliana entró. No me saludó. No preguntó por qué estaba ahí. Solo miró la tarjeta en la mano de Chloe, luego a mí. Vi el pánico debajo de su calma. Le pregunté si había revisado el último registro de patrocinios. No respondió. Yo ya sabía la respuesta. La compañía donde trabajaba había tomado un préstamo puente para esa renovación en particular. Cuando yo asumí la administración del fondo, me convertí en socia silenciosa, no por poder, por posicionamiento. Juliana se quedó rígida, los ojos calculando. Casi podía oír los engranes girar. Sabía que esto no era al azar. Sabía que no era coincidencia. Le dije simplemente que todo tenía un rastro de papel, que todas las cosas que se dejan atrás eventualmente llevan de vuelta a casa. Y luego me fui. No esperé una respuesta. No necesitaba un enfrentamiento. Ese no era el punto. El punto era recordarle que había subestimado a la mujer equivocada. Esa tarde me senté sola en un pequeño café justo afuera de la ciudad, tomando té negro mientras el cielo se volvía morado profundo. Una joven mesera me preguntó si necesitaba algo más. Sonreí y dije, no gracias. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía invisible. Más tarde esa noche revisé mi correo. Nadine había reenviado nueva correspondencia de la corte. La investigación había pasado oficialmente de revisión preliminar a movimiento activo. Habría entrevistas, declaraciones bajo juramento y, si era necesario, audiencias. También había incluido una lista de ítems de evidencia ahora sellados para el caso. Entre ellos estaba el video de la noche del incidente, declaración jurada de 2 vecinos que habían oído la discusión, y el historial financiero de los intentos de Bradley de consolidar mis facturas de servicios bajo su nombre. Era progreso lento, pero sólido. Esa misma semana recibí una notificación de que los papeles del fideicomiso para la iniciativa Montreux habían sido aprobados. El banco confirmó que la primera transferencia se había asentado. 5 millones apartados para costos operativos y dotaciones a largo plazo. Dejé salir un aliento que no sabía que estaba conteniendo. Pensé en lo que Juliana le habría contado a Bradley cuando llegó a casa de la exhibición. Si lo suavizó o si dejó que la verdad completa cayera, nunca lo sabría. Esa parte ya no me pertenecía. Lo que importaba era que el suelo bajo sus pies había empezado a moverse, y yo ya no estaba quieta. No oí directamente de Bradley, no al principio, pero el silencio mismo era revelador. Para alguien que siempre había logrado meterse en cada conversación, cada habitación, cada decisión que yo tomaba, su repentina retirada hablaba por sí sola. Juliana, sin embargo, no pudo contenerse. Menos de una semana después de la exhibición, recibí un mensaje reenviado de Nadine, un correo cuidadosamente redactado del equipo legal de Juliana, alegando que había habido malentendidos y juicios emocionales erróneos durante la disputa familiar. Sugerían una resolución fuera de la corte, una que involucrara acuerdos mutuos, privacidad y, no sorprendentemente, el cese inmediato de todos los movimientos pendientes. Querían un trato. No respondí. Nadine lo hizo. Su respuesta fue breve. El proceso continuaría. No se aceptaría más comentario fuera de canales oficiales. La cadena de correos se detuvo ahí. Más tarde ese mismo día, Marcus llamó. No era del tipo que entra en pánico, pero su voz tenía una tensión que no había oído antes. Había recibido una consulta inesperada de un grupo inmobiliario tercero pidiendo verificación de propiedad respecto a una de las parcelas ligadas a mi fideicomiso. Aparentemente, alguien estaba tratando de encontrar agujeros. Le pregunté a Marcus qué necesitaba de mí. Hizo una pausa, luego me dijo que ya lo había manejado. Los documentos habían sido reforzados meses atrás gracias a la reestructuración que hicimos temprano en el año. No había de qué preocuparse.
Aún así, quería mantenerme al tanto. Después de colgar, me senté en la sala, mirando la lenta caída de nieve. No me sorprendió. Había esperado resistencia, pero esto era otra cosa. Era desesperación disfrazada de estrategia. Esa tarde revisé la lista de propiedades que Bradley una vez me pidió que confirmara, cuando él y Juliana todavía estaban construyendo su negocio. En ese momento rechacé cortésmente. Algo en la forma en que lo había dicho, como si fuera mi deber como madre, me hizo dudar. No sabía por qué entonces. Solo sabía que se sentía mal. Ahora se sentía como que el instinto me había protegido. Instinto silencioso, terco. A la mañana siguiente Nadine envió otra actualización. La fase de descubrimiento preliminar estaba cerrando. La corte había aprobado el siguiente paso. Se programaría una audiencia pre-moción y con ella la liberación de evidencia a ambos lados. Eso significaba que el video ya no sería solo un archivo silencioso en un drive privado. Se convertiría en asunto de registro. Pasé esa tarde caminando por el arboretum local. Aunque los caminos estaban medio congelados y los bancos fríos, había algo confortante en avanzar mientras todo lo demás parecía estar quieto. Mientras caminaba, pensé en la última Navidad que pasé en esa casa. Juliana había pedido catering. Bradley apenas me habló. Los nietos estaban pegados a sus tablets, sin interés en los regalos que yo había elegido y envuelto con cuidado. Recordé colocar un ornato de vidrio en el árbol y ver mi reflejo distorsionado en la superficie plateada. No sabía entonces que sería la última vez que me sentaría en esa mesa, pero ahora me alegraba de no haberlo sabido, porque quizás me habría quedado demasiado tiempo por culpa. Y la culpa no es razón para seguir sangrando. Más tarde esa semana, la corte emitió un aviso formal. La audiencia sería en 2 semanas. No sería dramática. Sin cámaras, sin sala llena, solo un juez, unos abogados y documentación. Aún así, sería el comienzo de que la verdad se dijera en voz alta. Mientras tanto, yo seguía moviéndome. Me reuní con la primera ronda de asesoras de la fundación, mujeres de diferentes partes del estado. Algunas habían perdido a sus esposos, algunas sus casas, pero todas tenían una cosa en común. Habían sido pasadas por alto. Mientras las escuchaba compartir sus ideas, me di cuenta de algo. Por todo el silencio que había soportado en esa casa, por todas las veces que mi voz fue suavizada o descartada, nunca la había perdido de verdad. Solo había estado hablando con las personas equivocadas. Después de la reunión, una de las mujeres se acercó. Se llamaba Janice. Tenía ojos suaves, pero su voz tenía peso. Me dijo que había visto cómo escuchaba, no solo para responder, sino para sostener espacio, para hacer lugar a la verdad de otra persona. Fue lo más amable que alguien me había dicho en mucho tiempo. Esa noche saqué la carpeta de nuevo, la que había guardado desde el principio, la que contenía mis archivos médicos, registros financieros, copias del fideicomiso y el disco duro externo con el video. La puse en una caja fuerte e ignífuga nueva que había instalado en el apartamento la semana anterior, porque ya no era solo protección, era preparación. La casa que Bradley y Juliana habían intentado controlar ya no era suya. El banco había congelado la línea de crédito bajo revisión. La hipoteca había sido señalada. Todo empezaba a tambalearse debajo de ellos, y ellos no tenían idea de cuán quieta me había vuelto. Porque la quietud, aprendí, no es debilidad, es esperar con intención. Y yo ya había terminado de esperar. Empezó con una llamada de Nadine un jueves por la mañana tranquila. Su tono había cambiado, no era cortante, pero llevaba un peso que no había oído antes. La casa, mi antigua casa, estaba oficialmente bajo investigación. El video había sido revisado por la Corte y una división especial que maneja abuso a mayores. Lo estaban tomando en serio. Ahora, dijo, habría una visita oficial al lugar. Enviarían oficiales, no solo para recolectar más evidencia, sino para caminar el terreno, ver el lugar donde sucedió, observar el escenario en su contexto físico real.
Juliana había sido la primera en llamar a la corte esa mañana, aparentemente frenética, aparentemente tomada por sorpresa. No sentí satisfacción, ni siquiera alivio, solo una quietud, como ver la primera grieta extenderse por la superficie de un estanque congelado. No pedí detalles. Neirin dijo que ella manejaría todo. Lo que yo necesitaba hacer ahora era mantenerme firme, sin contacto, sin movimientos repentinos. El proceso estaba funcionando como debía. Más tarde ese día me senté en mi pequeña mesa del comedor, los dedos descansando en el borde suave de la taza de té. La nieve afuera había empezado a derretirse un poco, un raro momento de sol abriéndose paso entre semanas de frío. Lo dejé caer en mi cara a través de la ventana, silencioso, cálido, sin molestias. Esa tarde recibí un mensaje de un número desconocido, corto, sin saludo. Tus vecinos están hablando. ¿Qué nos estás haciendo? No había nombre, pero el número estaba ligado al teléfono de Bradley. No me había hablado directamente en meses, no desde la noche que me empujó, no desde que mi sangre empapó los tablones del piso de una casa que ya no controlaba. No respondí. Pasé el número a Nadine. Lo marcó para documentación. Esa tarde salí a caminar por la ciudad, no lejos del Palacio de Justicia. Pasé por una de las oficinas legales que una vez rechazó mi reclamo cuando llegué sin abogada, solo con una muñeca magullada y temblor en la voz. Ni siquiera ofrecieron consulta, solo un asentimiento cortés y el número de una línea de ayuda. Ahora pasé por delante sin amargura. Ahora tenía a Nadine, tenía un archivo del tamaño de una novela, tenía atención oficial. En casa, revisé la línea de tiempo otra vez, no porque la hubiera olvidado, sino porque necesitaba recordar cuánto había tomado para que la verdad tomara forma. La caída, el silencio, el hospital, las preguntas, la disculpa que nunca llegó, el primer correo a Nadine, la transferencia del video, la presentación silenciosa, la primera carta, la resistencia, la exhibición, el momento en la Sala del Sol, la llamada de Marcus, el fideicomiso establecido, la audiencia programada y ahora la visita al lugar. Nada sucedió de la noche a la mañana, pero juntos habían construido algo innegable. A la mañana siguiente recibí noticia de que los oficiales habían visitado la casa. Habían hablado con los vecinos. Una de ellas, la señora Kendall, que vive 2 casas más allá, había dado una declaración jurada. Dijo que me había visto salir esa noche con el abrigo roto y sangre en la manga. Había tenido miedo de decir algo antes, miedo de alterar el vecindario, miedo de verse envuelta en algo feo. Pero el video cambió eso. Ya no era cuestión de opinión, era hecho. Nadine me dijo que había crecientes rumores dentro de la corte sobre acusar formalmente a ambos, Bradley y Juliana, no solo por agresión, sino por poner en peligro y ocultamiento intencional de evidencia. Habían esperado demasiado para decir que era un accidente. Habían hecho demasiado para encubrirlo. Ese fin de semana visité la oficina de la fundación otra vez. Ahora había un nuevo letrero en la pared, una placa suave de marfil con el nombre en letras plateadas en relieve. La iniciativa Montreux. Una joven me saludó en la puerta. Tenía 23 años, pasante mientras estudiaba enfermería. Sonrió brillante y se ofreció a mostrarme el lugar, sin saber quién era yo. Le dije que prefería caminar sola. Asintió, respetuosa. Caminé por el pequeño espacio despacio, cuarto por cuarto, mirando las estanterías de libros, las cajas de suministros listas para entregar a bibliotecas rurales y centros de adultos mayores, la pila de solicitudes de subvenciones para talleres de bienestar escritas por mujeres que habían vivido demasiado tiempo en silencio. Me detuve en la sala de conferencias, pasé la mano por el borde de la mesa, me senté un momento y miré por la ventana. Una vida puede parecer ordinaria en papel, pero las decisiones que la forman a menudo llegan en silencio, sin anuncio, sin celebración.
como sentarse en un juzgado, no como acusada, sino como testigo, como oír el nombre de tu hijo dicho en voz alta en tono legal, como saber que no alzaste la voz, pero sí alzaste la verdad. Salí del edificio justo cuando el sol se ponía detrás de los árboles. En el camino a casa, Nadine llamó de nuevo, esta vez con algo nuevo. La secretaria del condado había recibido una presentación sellada del abogado de Juliana, una solicitud de mediación temprana, voluntaria, privada, un último intento de evitar cargos formales. Solo significaba una cosa: sabían lo que venía y tenían miedo. Detuve el auto al lado del camino, bajé la ventana, dejé que el aire me pinchara la cara. No me sentía victoriosa, me sentía despierta, viva, intacta. La fecha en corte no fue ruidosa, no hubo cámaras destellando, no galería llena, solo una pequeña sala en el segundo piso del edificio del condado, sus ventanas mirando una fila de árboles grises que habían perdido sus hojas hace tiempo. La sala olía levemente a alfombra vieja y papeles. Llegué 10 minutos temprano, vestida con pantalones azul marino, suéter oscuro y el reloj de mi difunto esposo, no porque me diera consuelo, sino porque me recordaba los años que pasé sosteniendo todo junto para los demás. Hoy no era sobre memoria, era sobre propiedad. Nadine ya estaba sentada en la mesa, su maletín abierto, papeles arreglados en filas como soldados. Su presencia calmada estabilizaba el aire. Me asintió sin palabras, luego volvió a sus notas. Del otro lado del pasillo, Bradley estaba sentado rígido junto a su abogado. Su traje no le quedaba bien, tal vez era prestado, tal vez ya no le pertenecía al hombre que intentaba ser. Sus ojos se movieron hacia mí, luego bajaron inmediatamente a la mesa. Juliana entró 3 minutos después. Llevaba todo negro, y ninguna joya, ni siquiera su anillo de bodas. No se sentó junto a Bradley. Tomó la fila de atrás sola, brazos cruzados fuertes sobre el pecho. La jueza llegó, una mujer de unos 60 con pelo gris acero y voz como madera seca rompiéndose. No miró a nadie mucho tiempo, solo leyó el archivo frente a ella, llamó al orden y empezó. Empezó con la lectura de los cargos. Primero, abuso menor a persona mayor, luego, obstrucción de reporte, luego, intento de coerción de propiedad mediante manipulación emocional. 3 cargos, cada uno seguido por una larga pausa, mientras resonaban en el espacio entre nosotros. No miré a Bradley, no necesitaba hacerlo. Luego vino la presentación de evidencia. Nadine se levantó precisa y enfocada y presentó el video. Habían traído un monitor grande a la sala frente al estrado, sin sonido, solo el video. Yo lo había visto solo una vez en un motel sola. Ahora lo vi de nuevo, pero no me inmuté. Mis ojos se quedaron en la pantalla todo el tiempo. El brazo de Bradley se extiende por el cuadro. Mi cuerpo se tambalea hacia atrás. El vidrio se rompe. Desaparezco de la vista. Silencio. Luego el video terminó. No hubo jadeo en la sala, solo quietud. Incluso la jueza se quedó inmóvil varios segundos antes de escribir algo y señalar el siguiente ítem. Luego vinieron las declaraciones. Nadine lo mantuvo corto, no dramatizó, habló solo de hechos. Mi lesión, el retraso en reportar, los intentos de intimidación, la documentación de transferencias de activos que Bradley había intentado semanas antes del incidente. Un patrón. Lo llamó sutil pero claro. El abogado de Bradley respondió con desvío, estrés, mala comunicación, un argumento familiar sacado de contexto, un momento de daño no intencional. Pintó un cuadro de un hijo empujado demasiado lejos por malentendidos. Luego preguntaron a Juliana si deseaba hacer una declaración. Su abogado se inclinó. Ella negó con la cabeza. Ninguna palabra. Su silencio fue lo más fuerte que me había dicho nunca. La jueza no deliberó mucho, no dictó una sentencia completa. Esto era solo la audiencia de evidencia,
pero sí dictaminó que el caso procedería a revisión completa, que la evidencia justificaba acción adicional, que la orden de protección que yo había solicitado se extendería. A Bradley se le ordenó no contactarme de ninguna forma, a Juliana también, acceso financiero congelado, cuentas compartidas bajo auditoría. La investigación se expandiría. Cuando bajó el mazo no exhalé, solo me puse de pie, asentí a Nadine y salí de la sala sin mirar atrás. Afuera el viento se había levantado, hojas raspaban la acera como susurros secos. Caminé despacio, deliberadamente, cada paso se sentía ganado. En el café cercano pedí un café negro pequeño y me senté en la mesa del rincón. Nadie me reconoció, nadie necesitaba hacerlo. Abrí mi cuaderno y taché la fecha de hoy. Luego pasé la página y escribí una frase. No estoy rota. Cuando regresé a casa esa tarde, había una carta esperándome. No correo electrónico, no llamada, una carta física, escrita a mano. Era de Bradley. El ensobre era común. La letra era irregular, como si su mano hubiera temblado mientras escribía. Decía que lo sentía. Decía que había estado bajo presión. Decía que no sabía qué le había pasado. Decía que no esperaba que llegara tan lejos. Me pedía que recordara al niño que solía ser. La leí una vez, luego otra. Luego la doblé y la puse en un cajón que rara vez abro, no por amargura, sino porque el perdón es un proceso, no una actuación. Esa noche me senté junto a la ventana con las luces apagadas. No lloré, no sonreí, solo me senté en la quietud, dejando que la noche sostuviera su peso. La casa que intentaron quitarme había sido restaurada a mi nombre, la escritura corregida, el testamento actualizado. Mi fundación había obtenido su estatus sin fines de lucro. Teníamos nuestra primera reunión oficial de junta programada en 2 semanas. Había vidas que ayudaría a cambiar, no por venganza, sino porque podía. Y eso era poder. No el que grita, el que construye. Me senté en el borde de la cama de invitados en mi nuevo apartamento, la carta todavía guardada en el cajón del otro lado de la habitación. No la había tocado de nuevo desde esa noche, pero había pensado en ella, no en las palabras que escribió, sino en las que no dijo, las que parecía no entender. Todos esos años, yo había callado. Me había hecho pequeña en los rincones. Los había dejado hablar por encima de mí, corregirme, descartarme con sonrisas suaves y silencio condescendiente. No porque no supiera más, sino porque pensaba que el amor significaba elegir la paz sobre el orgullo. Ese día en la sala, cuando no pudo mirarme a los ojos, finalmente entendí. Había dado demasiado. Había criado a un hijo basado en miedo. No el que grita, sino el que susurra en silencio: no empujes demasiado fuerte, no esperes demasiado, no decepciones. Y ahora veía a ese niño reflejado en el hombre. Un hombre que había aprendido que la culpa se podía quitar de encima, que las disculpas eran suficientes, que el perdón era automático. Me levanté y caminé a la ventana. La nieve caía de nuevo. La ciudad nunca se detenía del todo, pero había una calma en su ritmo. Respiré despacio. Por una vez, la opresión en mi pecho se había ido. A la mañana siguiente, asistí a una ronda comunitaria organizada por la Fundación. Nos reunimos en un salón alquilado en una sucursal de biblioteca justo afuera de Denver. Decenas de mujeres vinieron, algunas solas, algunas con hijas, algunas con cuadernos llenos de sueños que habían pospuesto por décadas. Las vi hablar, nerviosas al principio, luego más fuertes, mientras sus voces encontraban cabezas asintiendo y ojos comprensivos. Había algo sagrado en la forma en que se escuchaban unas a otras, sin juicio, solo dolor compartido y reconocimiento silencioso. Durante un descanso, una mujer llamada Felicia se sentó a mi lado, 65 años, recién divorciada. Su hijo se había mudado lejos y apenas llamaba. Sus ojos eran amables, pero cansados.
Me dijo que solía pensar que volverse invisible era solo parte de envejecer, que era normal. Ahora ya no estaba tan segura. Le dije que yo una vez confundí el silencio con fuerza también, que había pensado que no pedir nada era una especie de virtud. Se rió suavemente y dijo: «Entonces, tal vez es hora de que reescribamos qué parece la fuerza». Más tarde esa tarde, mientras caminaba a mi auto, pasé por una pequeña librería en la esquina. Había un cartel en la ventana: «Lecturas de autores locales el próximo sábado». Sonreí para mí misma, luego seguí caminando. No se trataba de ser vista, se trataba de finalmente verme a mí misma con claridad. En casa preparé té y abrí un cuaderno en blanco. No planeaba escribir un diario, solo quería sentir el papel de nuevo. Me recordaba cuando escribía notitas para las loncheras escolares de Bradley. Pequeños ánimos. Tú puedes. Creo en ti. Eres más fuerte de lo que crees. Y ahora estaba escribiendo esas mismas palabras para mí misma. A la mañana siguiente, Marcus llamó. Las auditorías finales habían regresado. Cada intento que Bradley y Juliana habían hecho de tocar mis activos había fallado. Las solicitudes fraudulentas, las consultas disfrazadas, los papeles manipuladores presentados días antes del incidente, todo documentado, todo bloqueado, todo rastreable. La voz de Marcus llevaba un orgullo silencioso. También me dijo algo que no esperaba. Una estudiante de Derecho que trabajaba bajo su mentoría se había ofrecido a llevar el caso más allá, no por más castigo, sino por precedente. El video, el patrón documentado, el silencio que soporté, todo pintaba un cuadro de abuso sistemático a mayores que a menudo pasa desapercibido. Quería escribir sobre ello, crear conciencia. Di mi consentimiento, no porque quisiera que contaran mi historia, sino porque quería que otras como yo supieran que no estaban solas. Esa misma semana, quitaron el nombre de Juliana de 2 propiedades que había intentado aprovechar. El banco había revertido la transferencia, ella no tenía reclamo legal. Y Bradley, sus cuentas seguían congeladas. La jueza había fijado una audiencia de revisión para restitución financiera. Y sin embargo, no sentía triunfo, no lo necesitaba. Lo que sentía, en cambio, era un suave despeje, un camino tranquilo abriéndose delante de mí, ya sin enredos de confusión o temor. Ese fin de semana volví a Aspen. Caminé los senderos que había encontrado meses atrás, cuando huí del caos sin saber qué vendría después. Esta vez los caminé no como alguien que escapa, sino como alguien que regresa. En el último tramo, mientras el sol empezaba a bajar, me detuve cerca de la cresta que da al valle. Cerré los ojos. Pensé en esa noche, el vidrio, el silencio, el dolor en mi pecho mientras esperaba una disculpa que nunca llegó. Y susurré suavemente, no a él, sino a mí misma: no te lo merecías. Ni el empujón, ni el abandono, ni los años de que te hablaran por encima, te pasaran por alto, te dependieran solo cuando era conveniente, ni la suposición de que siempre estarías ahí, siempre dirías sí, siempre te quedarías pequeña. No te merecías nada de eso, y lo sobreviviste de todos modos. Esa noche dormí sin despertarme una sola vez, el primer sueño completo que había tenido en años, sin recuerdos persiguiéndome en la oscuridad, sin susurros de qué podría haber hecho diferente, solo descanso, solo respiración, solo paz. Nunca se trató de venganza, se trató de recuperar la voz que había enterrado bajo años de silencio. Y ahora que la tenía de vuelta, no iba a soltarla. Caminé a la oficina ese lunes por la mañana, justo cuando la primera nieve empezaba a caer de nuevo. La iniciativa Montreux había crecido desde la última reunión de junta. Las paredes ya no estaban desnudas, tenían fotos enmarcadas de las mujeres que habíamos ayudado, caras sonrientes, certificados de graduación, licencias de negocio, cartas de hijas que vieron a sus madres reconstruirse. En la sala principal vi a la nueva coordinadora preparando un taller. Me miró, ofreció un asentimiento, luego volvió directo a organizar. Ese pequeño momento se sintió como algo que nunca pensé que volvería a experimentar.
No me estaban tratando con pinzas, no me estaban manejando, era solo otra persona haciendo el trabajo. Pasé por delante de ella y entré al espacio de conferencias tranquilo que ahora llamábamos la sala de la fundadora. Abrí el cajón lateral y saqué el paquete sellado que había estado guardando por meses. Adentro estaba el último de los papeles financieros, la transferencia completa de mis activos restantes al fondo fiduciario. 21 millones. Todavía no se sentía real. Y sin embargo, aquí estaba, firmado, sellado, legalmente intocable. No solo por protección fiscal, no solo por imagen, sino porque quería que el dinero me sobreviviera de una forma que no llevara sangre ni culpa. Me senté a la larga mesa y leí la declaración final. Todo había sido procesado. Los abogados habían revisado doble cada número. No quedaba nada con mi nombre excepto una línea. Uso designado permanente. Empoderamiento de mujeres mayores en transición. Tomé una pluma y firmé la última página despacio, con cuidado, como si estuviera firmando un adiós a una versión de mí que solía tener miedo de su propio valor. Esa tarde manejé hasta la vieja casa una última vez. Los nuevos dueños eran una pareja jubilada de Oregon. Nunca habían oído de Bradley ni de Juliana. Les habían dicho que la casa había estado atada en sucesión y que tomó más tiempo del esperado venderla. No habían preguntado más allá de eso. Solo querían una casa tranquila cerca de los senderos. Me quedé parada del otro lado de la calle, motor todavía encendido. La luz del porche estaba encendida. Campanitas de viento se balanceaban suavemente bajo los aleros. Apenas podía ver la grieta en la nueva puerta de vidrio. La habían reemplazado, pero el marco todavía tenía una marca leve donde la original se había astillado. No necesitaba subir. No tenía deseo de reclamarla. Ya lo había hecho de otra forma. Mientras me giraba para irme, mi teléfono vibró. Un mensaje de Nadine. El fallo final había sido emitido. Bradley sería puesto bajo una orden restringida de acceso financiero por 5 años. Se le requeriría tomar consejería por comportamiento abusivo hacia adultos vulnerables. Juliana había aceptado llegar a un acuerdo, renunciando a sus reclamos sobre propiedad compartida y retirando su apelación pendiente. No habría juicio. Y así, simplemente, terminó. No con ruido, no con titulares, sino con firmas y silencio. Manejé de vuelta a mi apartamento y me quedé un rato en el auto, dejando que el peso de todo presionara suavemente contra mi pecho. No hubo escena, no gritos, no enfrentamientos en pasillos, ni llamadas amargas, solo consecuencia silenciosa, del tipo que crece despacio y cae donde debe. Entré y abrí la ventana. La nieve todavía caía, pero suave ahora, como a cena después de que un fuego se ha consumido solo. En las semanas que siguieron, rara vez pensé en Bradley, no por rencor, sino porque la versión de él que había cargado por años ya no vivía en mi mente como antes. El padre de mi nieto, el niño que una vez sostuve con gripe, el hombre que olvidó que yo era humana. Él llevaría sus propias consecuencias y yo llevaría algo más: paz, claridad, propósito. En una de nuestras reuniones de personal, una joven pasante me preguntó cómo decidimos quién recibe apoyo. Le dije que buscamos mujeres que nos recuerdan a quienes solíamos ser. No porque intentemos salvarlas, sino porque queremos estar a su lado mientras aprenden a salvarse solas. Sonrió y asintió, y supe que entendió. Esa noche me senté junto a la ventana de nuevo, pluma en mano. No para escribir una carta, solo para marcar el día. Escribí una línea. La justicia no siempre es ruidosa, pero cuando es real, no necesita serlo. Y la subrayé despacio una vez. Luego cerré el libro y apagué la luz. El lago detrás de mi apartamento se congeló a principios de enero. Lo había visto hacerlo despacio,
durante semanas. Ondas volviéndose reflejos y finalmente silencio. Esa mañana caminé el sendero alrededor con una taza de café en la mano enguantada, bufanda metida en el cuello. El aire era frío, pero no amargo. No picaba como algunos inviernos solían hacerlo. Se sentía limpio, como si algo finalmente se hubiera asentado. Acababa de salir de la última reunión de junta del trimestre. Revisamos los números, los reportes de impacto. Más de 200 mujeres habían pasado por el programa ese otoño. Algunas ahora estaban empleadas, otras en capacitación. Unas pocas se habían mudado a viviendas proporcionadas por nuestra nueva alianza. Una mujer, Donna, de unos 70, había empezado su propio servicio de contabilidad. Había llorado en mi oficina cuando consiguió sus primeros 3 clientes. Recordé lo que dijo, mano temblando mientras me mostraba los cheques. Pensé que la vida ya había terminado conmigo. Resultó que solo necesitaba un segundo aire. Mientras pasaba el banco cerca del Gran Sauce, me detuve y me senté. Solía ser difícil para mí sentarme quieta. Siempre sentía que tenía que probar algo, mostrar que era útil, necesaria, inquebrantable. Pero había aprendido que estar tranquila no es lo mismo que ser invisible, y ser fuerte no significa estar callada. El teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de Nicole, mi nieta. Había enviado una foto, solo una simple, un dibujo que hizo de una mujer sentada junto a la ventana, taza en mano, mirando la nieve. Debajo escribió: «Te recuerdo así». No respondí. Todavía no. Mi corazón estaba demasiado lleno. No de dolor, sino de algo más pesado y más suave. Perdón, tal vez. No de Bradley, no de Juliana, sino de mí misma. Por todos los años que pensé que mi valor dependía de cuánto aguantaba sin quejarme. Caminé de regreso despacio, sintiendo el crujido de la nieve bajo cada paso. Cuando llegué a la puerta, miré una última vez al lago. Luego entré y cerré suavemente detrás. Más tarde esa noche empaqué una maleta pequeña, no exactamente para un viaje, sino para unos días en la cabaña cerca de Aspen, la que había comprado en silencio y restaurado sin decirle a nadie. Un lugar que se sentía completamente mío. Antes de irme, miré una última vez al espejo del pasillo. Mi reflejo ya no me sorprendía como antes. Las líneas seguían ahí, el gris todavía entretejido en el pelo, pero los ojos eran diferentes, no endurecidos, solo claros. Susurré algo solo para que yo lo oyera. Seguiste adelante. Y lo decía en serio, porque lo había hecho. A través de la duda, a través de la traición, a través del silencio, a través de las largas noches pensando que tal vez lo había imaginado todo, que tal vez había sido demasiado o no suficiente, pero había sido suficiente todo el tiempo. Solo necesitaba recordar cómo pararme en mi propio terreno, y ahora lo había hecho. Si alguna vez elegiste el silencio porque nadie escuchaba, si alguna vez fuiste descartada u olvidada por las personas que amas, entonces esta historia era para ti. Comparte cómo te sientes después de oír este viaje. Nunca se sabe. Tus palabras podrían ser la luz que alguien más necesita mientras camina por su momento más oscuro. Leemos cada comentario, incluso los susurros más silenciosos. Este no es solo un canal de historias, es donde el silencio se hace oír.